Esto, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Antes de iniciar la misma, señoras y señores, vamos a cerciorarnos de que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la porción espiritual del estudio que estamos haciendo. Esta es la clase número 137, se la estoy poniendo en la pantalla en estos momentos y la voy a expander. Antes de iniciarlo, vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión que Dios tiene preparado para nosotros, para que podamos entender todo el consejo espiritual. Hacemos eso e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos haciendo este estudio de lo que es el reino milenario. Estamos viendo pues las diferentes posiciones que toman el campo de la teología del reino ahora. Vamos a hacer eso al finalizar la clase porque se me olvidó la colecta. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver la parte que habla de la inactividad presente de Jesús. ¿Por qué les digo eso? Porque dentro de este campo se dice que si Jesús no está gobernando en estos momentos desde el cielo, entonces está inactivo, no está haciendo nada. O sea que el Mesías está con los brazos cruzados en estos momentos porque según ustedes, dicen los teólogos de la teología del reino ahora, él no está haciendo nada. ¿Okay? Ahora, típico entonces de los teólogos del reino ahora es la idea de que si Cristo no está gobernando en este momento con su oficina real desde el trono de David en el cielo, eso significa que Jesús está inactivo en estos momentos. En otras palabras, la carencia de una entronización presente de Cristo es traducida con la conclusión de que Jesucristo no está haciendo nada en el presente. Y el dispensacionalista progresivo y teólogo del reino ahora, David Anderson, que lo tengo ahí en la pantalla, exhibe esta manera de pensar cuando dice: claramente que Jesús no estableció un reino teocrático natural dirigido por él mismo como rey gobernando desde Jerusalén. Está aseverando ese punto en la tierra antes de su resurrección. Entonces, ¿qué sucedió con el reino que él prometió? Muchos intérpretes del Nuevo Testamento sugieren que fue pospuesto. Pero si el punto de vista premilenario, que es el punto de vista que nosotros abrazamos, ¿verdad? Que se abraza es verdadero, dice, eso deja la pregunta concerniente al ministerio presente de Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo en estos momentos? Pero los dispensacionalistas clásicos o revisados también deberían de reconocer la escatología de ya. O sea, el reino ya está aquí. Ellos dicen que parcialmente estas cosas están funcionando. De Hebreos, y cita a Hebreos para decirlo. Cristo no está sentado pasivamente en su trono. Él está gobernando. Él tiene sujetos. Y debido a que Él es el precursor, existen muchas bendiciones presentes que pertenecen a la edad escatológica que pueden ser disfrutadas ahora debido al pacto davídico con algunas de sus bendiciones que ya han sido inauguradas. Ahora, recuerden que el pacto davídico es el pacto con los judíos. No, el pacto de Dios no fue hecho con la iglesia. ¿Okay? Para comenzar, les pongo eso como preámbulo. Entonces, veamos el argumento que está presentando, que se llama el argumento de espantapájaros. ¿Ustedes han oído ese argumento en el español, el argumento de espantapájaros? Bueno, tiene otros nombres este argumento. Es el argumento ad logicum. ¿Okay? El argumento en contra de la lógica, y también se conoce como la falacia del hombre de paja o espantapájaros. Y consiste en caricaturizar los argumentos o la posición oponente, tergiversando, cambiando la posición, exagerando o cambiando el significado de sus palabras para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Ahí entramos en la dialéctica. Hemos estudiado el asunto de la dialéctica, que es el uso de la palabra para que signifique dos cosas a la misma vez. ¿Okay? Y claro está, eso es lo que ellos utilizan, porque
Y es parte, la dialéctica es parte de la retórica, de paso. La retórica es ese arte pues, de poder hablar para decir dos o tres cosas a la misma vez y que la persona se dé cuenta. Cada quien acepta su posición con la misma palabra porque es una palabra ambigua. Entonces, si él dice una cosa, el campo que tiene este punto de vista lo acepta como parte del campo de punto de vista este, y las personas que están en este campo de punto de vista lo aceptan como si fuera de ese campo de punto de vista, porque es una palabra ambigua, tiene una doble connotación, o se puede interpretar de las dos maneras. Y esas son las palabras predilectas de ese campo para, claro está, sujetar a la mayor parte de las personas bajo su encanto, bajo su voz, para que hagan lo que él quiera. Si se dan cuenta, es una de las cosas que utilizan los políticos. Los políticos son expertos. No van a creer que tú vas a meterte en la política simplemente. Tienes que, las personas políticas de carrera han estudiado esas cosas, ¿ok? Y se ve más que todo en los colegios Ivy League. Se recuerda que hicimos el estudio de Ivy League, que estas universidades se dedican a preparar líderes, pero no porque tengan la razón, sino simplemente porque tienen las características de un líder que puede sujetar a una grande cantidad de personas bajo su manera de pensar. Bueno, entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Es válida la manera de pensar que dice que si Jesús no está gobernando ahora como rey desde el cielo, entonces presentemente no está haciendo nada? ¿Okay? Simplemente porque los dispensacionalistas tradicionales resisten la idea, nosotros somos tradicionales, resisten la idea de que la edad presente debe ser caracterizada como el reino davídico, nosotros decimos de ninguna manera, entonces no significa que ellos también creen que de alguna forma Jesús está inactivo o no está haciendo nada en el tiempo presente. Eso no significa que nosotros creamos que Él está en el cielo sentado a la diestra del Padre, no significa que no está haciendo nada. Es una cosa adicionada que ellos pusieron. Esta mala caracterización representa un argumento del subterfugio, también conocido como el argumento ad logicam o el argumento de espantapájaros, ¿okay? Que caracteriza a la persona diciendo una cosa que no es. O sea, cuando tú ves un espantapájaro, ¿por qué está puesto? Para que los pájaros crean que eso es una persona y que los va a cazar, entonces no se acercan. Ahora sirve hasta cierto punto hasta que el pájaro descubre que no, que eso es un artefacto nada más. Entonces la utilizan debido a que por mucho tiempo los dispensacionalistas tradicionales han categorizado el ministerio presente y activo de Cristo como sucesión presente, está sentado, sesión que es sentado en vez de su reino davídico. Ahora, mientras que no corresponde a lo que el Antiguo Testamento predice concerniente al reino davídico, el dispensacionalismo tradicional ha reconocido por mucho tiempo la sesión presente de Cristo como una sesión activa, en la cual Cristo, mientras que está sentado a la diestra del Padre, está involucrado en numerosas actividades. Entonces, la Biblia enseña, y ahora le va a dar una cantidad de versículos bíblicos, porque la mejor manera de desmentir ese campo es dando evidencia bíblica, ¿okay? Organizada de la manera correcta para que la persona pueda entender el asunto. La Biblia enseña que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre en gloria y que en nada está inactivo. Y comencemos primero que todo con los hechos de los apóstoles. Este es el argumento del espantapájaro que no se puede. De todas maneras, Hechos de los Apóstoles 7, 5, 6. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre al pie a la diestra de Dios. Después tenemos que dice, si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Okay? Fíjense que ahí comienza a darnos el lugar donde se encuentra el Señor. Y después en Hebreos 1.3 dice, Él es el resplandor de su gloria. Cuando dice resplandor de la gloria de Dios, es que tiene la misma esencia, la esencia idéntica a la del Padre, o sea que Él es Dios también. De su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces aquí tenemos la primera pista de que Él está sosteniendo todas las cosas desde arriba, sentado a la diestra del Padre, con la palabra de su poder. No está en activo. Todas las cosas, aunque sale el sol y se postra el sol, ¿verdad? Porque Él lo está manteniendo. Los límites del mar están ahí porque Él lo está manteniendo. ¿Se dan cuenta? O sea que el oxígeno está en su perfecto balance porque Él lo está manteniendo. Él tiene suficientes árboles y suficientes cosas para que el oxígeno que se respira y el carbono y todas esas cosas se balanceen con las plantas. Él hace esto. Él hace que la temperatura solar esté a cierto nivel y que no se salga de ahí porque si no se queman los hombres, se queman los seres humanos. O que no baje demasiado porque eso se convierte en un témpano de hielo y se mueren de frío.
O sea, Él está controlando todas esas cosas mientras está sentado a la diestra del Padre porque Él es Dios. Y después dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, o sea que Él está como sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, ¿quién es el sumo sacerdote en la edad de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote ¿de quién? De Israel, pero ahora Él ha llamado a la iglesia. ¿Okay? O sea que Él dirige a su iglesia. ¿A través de qué? De su palabra escrita. A su palabra escrita, por eso lo dejó todo por escrito. Es el único Dios que hace las cosas por escrito. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe es aquello, el cuerpo de aquello que nosotros creemos, ¿verdad? Que nos permite a nosotros crecer y conocer la mente de Dios. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces ahí tenemos algo que es muy interesante. Pero que no sea yo pues el que les diga, les voy a citar al presidente del Seminario Teológico de Dallas. Cuando el Seminario Teológico de Dallas era gerenciado y era dirigido por Louis Perry Schaeffer. Ayer les estuve comentando acerca de los diferentes seminarios y el 95% de los seminarios están avanzando ya al otro punto de vista. O sea que son muy pocos, tienes que escoger, si vas a un seminario tienes que escoger los seminarios que están con la teología correcta. Ahora hay un seminario que se llama el Seminario Teológico de Schaeffer, que es nuevo y por ende tiene personas que se apegan a esto y no permiten estudiantes que propongan otros puntos de vista que no puedan ellos respaldar. Y claro está, son teólogos que conocen la palabra de Dios y enseñan pues las cosas como tienen que ser. Entonces Louis Perry Schaeffer explica las razones del por qué existe una ignorancia tan difundida concerniente al ministerio presente del Mesías desde el cielo, y lo hace de esta manera. Y aquí se los pongo en la pantalla para que ustedes también lo tengan. Si le quieren sacar una fotografía, bienvenido. ¿Okay? El ministerio presente de Cristo en el cielo, conocido como sucesión, tiene una gran extensión en lo que concierne a su consecuencia e importancia. Esta tampoco ha sido tratada con una consideración pasajera por los teólogos del pacto, que se está refiriendo a los teólogos del pacto porque esto ha existido por mucho tiempo. Sin duda alguna, debido a su inhabilidad, dice de la gente de la teología del pacto, porque dice, son confrontados por su propia teoría del pacto. O sea que como ellos tienen esos anteojos de la teología del pacto, solamente pueden ver las cosas a través de la teología del pacto y no pueden entender este asunto, es lo que él está diciendo. Entonces, sin duda alguna, debido a su inhabilidad a introducir características y ministerios que indican un propósito divino nuevo en la iglesia, y por lo tanto tienden a disturbar la unidad de un supuesto propósito y pacto de Dios. O sea, que ellos están diciendo que hay unas cosas que ahí no están, pero ellos están proponiendo. Ya que como vamos a ver, ciertos ministerios vitales de Cristo en el cielo proveen completamente para la seguridad de los creyentes. La sesión presente de Cristo ha sido evitada por los armenios de una manera igualmente imperdonable. Continúa diciendo lo siguiente, porque tiene dos partes, se le quieren sacar foto a la segunda parte. Este discutido explica muy bien el énfasis en la administración desde sus púlpitos. Debido a que el público cristiano ha sido privado del conocimiento del ministerio presente de Cristo, fíjense lo que está diciendo, que el público cristiano ha sido privado del conocimiento del ministerio que tiene Cristo en estos momentos a la diestra del Padre. El pueblo cristiano no lo conoce, la mayor parte del pueblo cristiano. Entonces, no están al tanto de sus vastas realidades, a pesar de que ellos han podido desde su niñez misma relacionarse simplemente a los hechos y actividades históricos de Cristo durante su servicio de 3 años y medio sobre la tierra. O sea, esa parte sí la conoce. Pero la parte de 2000 años que ya lleva, ¿verdad? Esa parte no la conocen. Entonces, generalmente, que Cristo está haciendo algo en estos momentos no es reconocido por los cristianos, y por ese tipo de predicación que contiene parte de la verdad es responsable por este
por esta ignorancia que existe. Aún así, sigue siendo verdad, ya sea descuidado por uno o otro tipo de teólogo, que Cristo en estos momentos está comprometido con un ministerio que determina el servicio y el destino de todos aquellos que han puesto su confianza en Él. O sea que nosotros no estamos solos, nosotros somos orquestados por Cristo, somos orquestados a través de su palabra, Él mantiene todas las cosas, Él es nuestro abogado defensor en el cielo en estos momentos, Él es el abogado defensor porque Satanás está acusando a los cristianos todo el tiempo y está nuestro sumo sacerdote que a nosotros nos defiende. Entonces veamos este asunto de la sesión presente de Cristo. Y aquí les doy solo un pequeño ejemplo de las actividades presentes con las cuales el Mesías, ¿verdad? O sea, Jesucristo, está ocupado en estos momentos, con estas cosas. Y aquí viene pues la preponderancia de evidencia, para que ustedes se den cuenta que Cristo no está sentado con los brazos cruzados en el cielo en estos momentos, sino que tiene una oficina vasta, muchísimas cosas está haciendo. Entonces vamos a comenzar con Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? Resulta que Él está sentado a la diestra del Padre en estos momentos. Todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por Él. Y Él las sujeta, Él las sostiene. O sea que no está con los brazos cruzados, Él está sosteniendo todas esas cosas. Entonces, así como Jesucristo creó todas las cosas, en este momento también sostiene todo el universo que Él ha creado. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vemos en Colosenses 1:16, porque en Él, Cristo, fueron creadas como en la tierra, visibles, ya sean dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Ahora, si se desmoronara completamente, no hubiera nada, pues ¿quién mantiene todo esto? ¿Verdad? Sino la potencia inexhaustible de Dios. ¿Okay? O sea que no está sentado con los brazos cruzados. Y su presente posición de gloria, en esa presente posición de gloria, vemos que en Juan 17:5 nos dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. O sea, está diciendo, yo soy Dios, yo siempre he existido, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia. Yo existía. Entonces, claro está que Él tiene una oficina extraordinaria. Él también ha sido nombrado por el Padre como la cabeza de todas las cosas. Entonces, si la cabeza, ¿qué pasa con el pueblo? Está inactivo, ¿verdad? No puede hacer nada. Entonces, veamos aquí lo que dice Efesios 1:22-23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora fíjense que esto es muy interesante porque en vista de lo que les dije en la clase anterior, que nosotros tomamos decisiones y decisiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual. La ganancia de nosotros conocer la vida es eterna y son cosas extraordinarias. Ustedes me pueden hablar a mí de cualquier millonario que existe en la faz de la tierra, cualquier gobernante poderoso que existe en la faz de la tierra. Señoras y señores, no importa tenga o cuánto poder obedece a lo que nosotros vamos a tener cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, si eres fiel. ¿Vieron eso? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que el resto de la población no lo sepa porque no quiere conocer al Creador. Pero nosotros, la posición de nosotros es excelsa, pero es excelsa si nosotros lo buscamos a Él. ¿Okay? Que Él es la cabeza. Y si tú buscas al Señor, todas estas cosas son añadidas a ti. Tenemos que abrir nuestra mente y darnos cuenta de esta realidad. Es una realidad. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros caminamos por medio de fe. Y esto es parte de la fe. Él a nosotros, que Él nos va a dar lo más excelso, lo mejor. No hay nada en este mundo en estos momentos que se asemeje a lo que nosotros vamos a tener en Cristo cuando regrese el Señor. ¿Okay? Se los digo de nuevo. Si lo quieres. Si no lo quieres, alguna persona dice, no, porque quiero tener tanto. No, lo vas a tener para la gloria de Cristo. No para tu propia gloria. La gloria de Cristo. ¿Okay? Entonces, ese es el marcador que tenemos nosotros. Y nos debe abrir los ojos, señoras y señores. Esto es lo más importante. Miren, cuando hay llamado en la iglesia,
hay que venir a la iglesia para conocer la palabra de Dios. Ese es el diseño divino. El diseño divino es que las personas vienen a educarse, a conocer la palabra de Dios en la iglesia. ¿Okay? Y estas cosas son extraordinarias. Nosotros decimos con el equipo moderno que existe hoy en día con el teléfono, bueno, yo no tengo tiempo, lo voy a oír por el teléfono. Oír la palabra de Dios mientras estás sentado, estás santificado, separado del mundo, solamente poniendo tu atención en la palabra de Dios, que estar manejando y estar leyendo la palabra de Dios. Sí vas a captar ciertas cosas, pero el carro vino, hay que acelerar, y a dónde salgo, y dónde meto. Y cuando tú estás pensando en todo eso, tú no estás poniéndole la atención que le debes poner a la cosa más importante que existe en la faz de la tierra. ¿Correcto? Ahora, si lo haces en tu casa, pues tienes una mejor posibilidad de escuchar la cosa. Pero, ¡ay, se me quema el arroz! ¿Verdad? ¿Qué calor está haciendo? Me voy a parar. Tengo un hambre, ¿verdad? Entonces estás haciendo esto, estás haciendo aquello, ya tengo que llenar a fulano. O sea que no estás pendiente totalmente de estas cosas, aunque sirve. Ahora, si tú eres una persona sumamente estricta con tu tiempo y con tu deseo de concentración, te aíslas, cierras las cosas y te concentras en lo que estás escuchando en el internet. ¿Okay? Pero es difícil. ¿Okay? Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que en los tiempos posteriores iba a venir un adelanto de la ciencia, ¿verdad? Y de la comunicación? Lo dice la palabra de Dios. De la ciencia y de la comunicación y de los viajes. De las tres cosas habla. ¿Sabía él esto o no sabía? Y aún así dice, no olviden de congregarse como es costumbre de algunos. ¿No sabía Dios estas cosas? ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante, miren, no hay nada más importante. No hay nada, no hay nadie, no hay nada. No existe nada en este mundo más importante que la palabra de Dios. Y simplemente porque tú tengas una relación matrimonial, no significa que tu marido o tu mujer es más importante que la palabra de Dios. ¿Oyeron eso? Más importante es la palabra de Dios que tu marido o que tu mujer. Ahora, lo que te vas a dar cuenta es que cuando vienes a la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a dirigir a tu marido y a tu mujer. ¿Cuál es el orden que debes seguir para estas cosas? Porque cuando tú te mueras y estés en la presencia del Señor, tú no le vas a decir al Señor, caramba, lo siento, porque tuve que atender a mi marido o atender a mi mujer y no me dio tiempo para escuchar la palabra. ¿Eh? ¿Te recuerdan de las dos mujeres cuando nuestro Señor Jesucristo vino? Estaba María. ¿Y quién más estaba ahí? ¿Que estaba cocinando? Marta. Tú estabas ahí, ¿verdad? Hace mucho tiempo que ocurrió eso. Y le dice, una se posta los pies y la otra se pone a lavar los platos y a arreglar las cosas. Cuando está el Mesías presente ahí con ellos. ¿Okay? ¿Sí me explico? O sea que nosotros tenemos en la Biblia este tipo de viñetas, si le podemos decir de esa manera, que te explican qué es lo más importante. Yo sé que el mundo nos engatusa y nos da, ay, que esto y que aquello de allá, que porque nosotros entramos en un tema que nos gusta y ¡fum!, nos absorbe. Y cuando terminas con ese tema es que te das cuenta, ay, se me fue el tiempo. Que levante la mano a quien no se le ha ido el tiempo haciendo otras cosas. ¿Verdad? Entonces, la prioridad número uno para nosotros es la mente de Cristo, señoras y señores. Nosotros solamente nos reunimos 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. O sea que eso significa que ustedes tienen que llenar las 4 cosas que faltan, las 4 días que faltan, por su propia cuenta. ¿Verdad? Pero, qué difícil es, ¿verdad? Bueno, pon eso y compáralo con el futuro. ¿Okay? Y si tú crees que lo que estás persiguiendo ahora es más valioso de lo que te está dando Dios, entonces dale gas, como dicen. Sigue en eso. Él no se va a meter contigo. Dios no se va a meter contigo. ¿Por qué? Porque tu libre albedrío es tu libre albedrío. Tú decides a quién vas a servir y con quién vas a estar y qué vas a hacer. ¿Okay? Que las amistades que fulano, nada de eso sirve, señoras y señores. Hay que poner las cosas en el lugar apropiado. Entonces, les digo eso, me salgo un poquito de esto porque simplemente en vista de lo que estamos viendo, de que nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre y que está orquestando todas estas cosas y que tiene todo reunido para que nosotros podamos crecer, porque está respaldando nuestro crecimiento espiritual, entonces es de nosotros que después que Él está haciendo tal labor allá arriba, que nosotros hagamos nuestra labor aquí abajo, porque Él lo está haciendo porque Él tiene un contrato de amor. Recuerden el de Gesed, el contrato de amor de Dios. Es un contrato de amor, Él lo hace, y nosotros no importa cómo nos sintamos o qué tengamos que hacer, ¿sabes qué? Se para el reloj aquí, yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Punto. ¿Okay? Y después de que lo escucho, ahora sí,
Ahora vamos a ver qué es lo que querías. Okay, bueno, de todas maneras, pues se los digo, pues es bueno que a uno le recuerden estas cosas porque a uno se les olvida, ¿verdad? Y a veces es necesario que haya una persona que te recuerde estas cosas. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo preeminencia. ¿Por qué Él es el principio y el primogénito de los muertos? Porque ahora nosotros tenemos la entrada al Padre por Él, porque Él fue el que entró, Él rompió el velo, Él entró allá adentro, y ahora nosotros podemos entrar. Ahora está sentado a la diestra del Padre viéndonos a nosotros. Entonces, y ayudándonos, pues. En esa posición Él funciona como el marido con su novia, que es la iglesia. Fíjense ustedes en esto, porque es muy interesante las analogías que Él presta para que nosotros lo entendamos. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Okay? Aquí está en un orden. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Cuando la mujer se casa, tiene que escoger muy bien. No vayas a escoger una persona que después te vas a sujetar a ella y vas a entrar en un contrato y después, oye, te vas a molar con el contrato. ¿Okay? El contrato existe y el contrato se mantiene, señoras. No importa cómo te sientas, el contrato está ahí. Y ahora tienes algo superior. ¿Qué es lo superior? Porque no puedes poner tus ojos en tu marido o en tu mujer porque te vas a desanimar, te vas a defraudar. Muchas veces hay defraude porque no va a ocurrir lo que tú pensaste que iba a ocurrir. ¿Okay? Entonces eso te desanima, te defrauda, etc. Pero hay algo superior que nos dice la palabra de Dios. Pon tus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de tu fe, y Cristo te dice que tú y tu marido, o tú y tu mujer, tienen siempre se me olvida la palabra esa, corporativo ante Dios, tienes ¿cómo es esa palabra que se me olvida? Un testimonio corporativo. Menos mal que viniste, porque media hora me hubiera buscado viendo esa palabra. Un testimonio corporativo ante el Señor. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea que ya no te estés fijando en las minucias tuyas con tu mujer, o tu marido. No, tenemos un testimonio corporativo, mano a mano, brazo a brazo, echa afuera lo malo. No te fijes en eso, fíjate en el Señor, porque eso es lo más importante. Arregla eso la situación. Además, el amor agape, claro que lo arregla. Wow, lo ves como insignificante el problema. ¿Sí me explico? Entonces, pero la mujer, cuando tiene que ver con los asuntos de Dios, tiene que casarse con un hombre creyente y el hombre tiene que casarse con una mujer creyente. Eso es lo que dice, no se casen en yugo desigual porque entonces va a ser más difícil. Estás firmando contrato con un yugo desigual que no va a ver las cosas de la misma manera que tú la ves. Entonces, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, y aquí viene la analogía, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Este versículo bíblico lo voy a poner en mi libro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí hay un contrato, hay doble contrato, contrato de matrimonio y contrato con el Señor. ¿Okay? Uno es espiritual, otro es natural, pero los dos son en amor. Y a veces el amor se va, a veces no sientes tanto amor como lo sentías la primera vez. Además, a veces no piensas en el amor, pero lo que tienes que pensar es que si hay un contrato, y tú vas a tratar a esa persona bien, tú vas a tratar a esa persona con delicadeza, no la vas a maltratar, la vas a servir para el Señor. ¿Cómo sirves tú al Señor? Con amor. ¿Sí me explico? No será con el amor fileo por lo que es esa persona, pero sí es por el amor agape que le tienes a Dios. El amor agape tiene las normas y los principios de Dios. Yo sirvo a esta persona porque yo amo a mi Señor y lo hago con todo mi amor. Ya la cosa cambia porque cuando hay amor las cosas se ven diferentes. Cuando hay amor todo es más bonito. Parece que estuviera cantando la canción En el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Porque con amor todo se ve así. Y el amor, si no tienes el amor fileo, porque esa persona te tiene hasta aquí arriba, entonces no puedes poner tus ojos en ti. Recuerda que tú también tienes un contrato con Dios y no importa cómo te sientas, el contrato con el Señor permanece. Porque el Señor a ti no te ha hecho nada malo. El Señor a ti te da todo lo bueno. ¿Me explico? Entonces es muy interesante. Esto va a ser parte del libro. Bueno, entonces, fíjense ustedes en esto. Esto ocupa, nuestro Señor ocupa la posición como el edificador de la iglesia. O sea que mientras Él está allá arriba, Él está edificando la iglesia. ¿Cómo lo edifica? Con su palabra. Sean edificados como piedras vivas, nos dice el Señor, ¿verdad? O sea que mientras Él está allá arriba, con su palabra nos está edificando a nosotros para que nosotros veamos las cosas de la manera correcta. No es religión. Aquí tiene algo que vale muchísimo, muchísimo más que todo eso. Aquí de arriba la tontería que hay hoy en día con la religiosidad y los golpes de pecho y todo eso. Dice Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Eso es uno de los versículos que utiliza la teología del reino ahora. ¿Okay? Está diciendo, la teología del pacto utiliza eso para decir que Pedro es el fundador y la roca de la iglesia católica, que sobre él se ha creado la iglesia. ¿Okay? Imagínense la barbaridad. ¿Ustedes saben cuántos versículos bíblicos que hablan de la roca en el Antiguo Testamento para referirse al Señor Jesucristo? Para que de repente, por una sola mención que es esta de aquí, ya se utilice para decir que es la roca, que él, que Dios hizo todo, que sin Pedro no puede prescindir. Cuando Pedro mismo niega al Señor, que es la roca. Entonces aquí le puse yo el griego para que ustedes se den cuenta de que aquí Petros es un nombre que está en el caso nominativo masculino singular. Es el nombre. Pero el nombre de nuestro Señor es la roca. Y aquí ven el artículo, ¿verdad? Personal, que significa que está hablando de la roca, una roca específica, no cualquier roca, sino la roca, y está en el caso dativo, es un nombre en el caso dativo, femenino singular. Este está en el femenino y este está en el masculino, y esta es la roca. Este no es, aquí no está hablando de eso, porque ellos dicen, no, porque la roca, ellos dicen, tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar la iglesia. No, Señor, no tiene nada que ver con eso. De todas maneras, pero a lo que les dando como clarificación, pero el motivo por el cual se los puse es porque dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nos está diciendo que él tiene que ver algo con el asunto de que el sistema cósmico no va a prevalecer en contra de la iglesia. Va a llegar un momento en que las cosas se van a poner muy turbias y muy difíciles, pero en ese momento él va a sacar a la iglesia porque bajo su plan, ¿verdad? Él ahora va a prender el cronómetro de Israel de nuevo y va a llamar a los 144,000 sellados después que se lleve a la iglesia para culminar la depuración de Israel y para eliminar el sistema cósmico. ¿Okay? Para encarcelar a todos los malos en contra de la iglesia y en contra de Israel. Entonces, y claro ¿está haciendo algo él en este momento? Sí. Lo está haciendo todos los días. Con millones y billones de cristianos lo está haciendo todos los días. Entonces, no es que esté sentado sin hacer nada como proponen los teólogos del reino ahora. O sea que es una travestía, es algo craso lo que ellos dicen. También el libro de los Hechos, el cual documenta tanto el nacimiento como el crecimiento de la iglesia primitiva, demuestra su efectividad como el arquitecto de la iglesia. La efectividad de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, para la iglesia. Y aquí vamos pues al libro de los Hechos, que yo les he dicho una otra vez que este es el libro histórico del Nuevo Testamento. Y dice lo siguiente. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Señoras y señores, esta iglesia comienza en Israel. ¿Okay? Estas almas que se están llegando son judíos que creen en el Mesías. ¿Okay? Quiero que lo vean. Hechos de los Apóstoles 2:47. Perdón, un segundito. Hablando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Al pueblo de Dios. ¿Okay? Al pueblo de Dios porque ahí comienza todo. Después de esto tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de hombres como a 5,000. Tenemos 3,000 por un lado, 5,000 por el otro, simplemente con el hecho de que ellos se paraban a hablar del Evangelio de la Salvación, presentaban la información, porque a ellos le tenían que presentar la información documentada con el Antiguo Testamento. De él se habló, y esto fue lo que pasó, y esto fue lo que ustedes hicieron con él, y este es el Señor Dios, este es el Mesías. Y la gente lo oía, y le llegaba, y creía. ¿Okay? O sea que el único Mesías que existe es Jesucristo y es de la familia de David, que era una parte de su documentación. También en Hechos de los Apóstoles, versículo 14, capítulo 5, dice, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Después en Hechos 15, 14, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien en tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Aquí comienza entonces la evangelización de los gentiles. Y aquí tenemos que, claro está, él comienza a salir de
Jerusalén, porque comienza en Jerusalén, va a Samaria, va a los lugares, comienza como tirar una piedrecita, ¿verdad? Así como ustedes ven ustedes ven aquí en la pantalla como si cayera una piedrecita en el agua, ¿verdad? Y comienza a difundirse. ¿Okay? Eso es lo que pasó con la iglesia, que comienza por un lado y comienza a difundirse por todos lados. Entonces, ¿pero quién estaba haciendo eso? ¿Quién estaba orquestando eso? Eso sí lo orquesta nuestro Señor Jesucristo. No el gobierno del mundo, sino el empuje de la iglesia a través de su palabra. La palabra está hecha para que una vez que comience a hacer su efectividad en nosotros, comienza a predicarse. Por el amor que nosotros sentimos, lo hacemos. Entonces comienza eso, mientras más amor a Dios hay, más se predica el Evangelio, más sale por todos lados, porque esa es nuestra comisión. Eso está programado espiritualmente. Yo les he comentado una cosa anteriormente y les voy a refrescar la memoria. Yo les he dicho que, por ejemplo, los animales están programados de fábrica. Por ejemplo, una gallina está programada de fábrica, ella sabe lo que tiene que hacer, ella sabe que tiene que buscar animalitos para comer, ella sabe cómo los escarba, ella sabe cómo camina, ella sabe lo que busca, ella sabe cómo le pega, ella sabe dónde buscar. Los perros saben lo que tienen que hacer, los tigres saben lo que tienen que hacer, están programados ya para hacer las cosas que hacen, solamente reciben un poquito de información de sus padres, ¿verdad? Y ya están listos, ya están listos, los caballos están listos para hacer lo que ellos hacen, están programados de fábrica. Los árboles están programados de fábrica, lo único que necesitan es alimento para crecer y hacer lo que se supone que hagan. Los árboles frutales, por ejemplo el mango, de paso me comí unos mangos de México, que wow, esos son los mejores mangos que me he comido yo. Está en Sam's, ese es el comercial del día de hoy. Bueno, de todas maneras, los mangos están hechos el mango produce mangos, ya está programado para recibir el sol y recibir los nutrientes para hacer mangos. ¿Okay? Los peces están programados para hacer lo que hacen. Me explico, solamente el hombre está mitad programado. Una vez que el hombre cree en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente y ahora comienza la programación divina para la producción de los frutos que Él quiere de nosotros. Ahora, esa programación viene por medio de su palabra. Entonces, desde el cielo, con su palabra, Él a nosotros nos programa para que su evangelio se difunda por el mundo entero. ¿Me explico? Pero esa programación, como seres humanos con libre albedrío, tenemos que querer recibirla. Y si la recibes, por el amor que vas a tener por el Señor, tú vas a hacer su voluntad. O sea, la vas a tener que hacer. ¿Sí me entiendes? Sale por los poros y tú tienes que hacerlo, tienes que decirle a alguien porque no te vas a quedar con eso adentro. ¿Te das cuenta? O sea que es el amor a ti te hace hacer esto. No es que te estás diciendo tú tienes que salir a hablar con 10 personas y tú con 10 personas. No, así no funciona el asunto. El asunto es autóctono. ¿Okay? Sale de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, haciendo su obra desde el cielo, sentado a la derecha del Padre, con su palabra, a nosotros nos orquesta. Él sabe lo que produce su palabra. Les quería decir eso, pues, de lo que ha sucedido. Entonces, el libro de los Hechos nos ofrece reportes claros del crecimiento de la iglesia. Les doy más porque todo el libro de los Hechos pues habla del crecimiento de la iglesia. Cómo es que la iglesia comienza a dar estos grandes pasos. En los Hechos de los Apóstoles 6:7 dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Oyeron eso? De los sacerdotes levíticos obedecían la fe. O sea que los mismos religiosos judíos obedecían la fe y sabían que el Mesías era el Señor Jesucristo. Comenzaron a escudriñar las Escrituras y se quedaban con los ojos abiertos. Muchos de las personas, incluso de las personas que encausaron al Señor Jesucristo, que después se dieron cuenta que sí era el Mesías. ¿Okay? O sea que esto es muy interesante. Después de esto tenemos en Hechos 9:31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, y aquí comienza a hablarte de los otros lugares, Galilea y Samaria. Okay, todavía estás en Israel, y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. ¿Dónde seguía creciendo? En Israel. ¿Okay? Entre los judíos. ¿Qué era lo que pasaba? Que estaban creyendo en el Mesías. Señoras y señores, ese asunto que ha sucedido porque el sistema cósmico ha propuesto al pueblo de Israel que nuestro Jesucristo no es el Mesías y le ha tapado los ojos, no quiere decir que inicialmente no lo creían. Sí lo creían, claro que creían en Él. Entonces, aquí tenemos que en Hechos 12:24 también nos dice
Les voy a dar unos cuantos más, unos 4 más les voy a dar. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Estos son los recuentos. Fíjense que ya estamos por Hechos 12, ahora está Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Era un crecimiento extraordinario. A veces nosotros nos preguntamos y nos decimos, bueno, las cosas están tan malas el día de hoy. Qué mal se perfilan las cosas. Pero fíjense que en la edad primitiva, wow, ahí lo que había era paganismo por todos lados. Incluso en Israel estaba el paganismo metido. Por eso Israel fue destruido, porque bajo los pactos incondicionados de Dios, en los pactos que hacen el monte Gerizim y Ebal, el monte Ebal era maldición. Tú no haces esto, tú vas a recibir maldiciones, Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Okay? Entonces, pero en esas condiciones la gente comenzaba a creer en el Mesías, como era presentado. Entonces después también tenemos a Hechos 19:20. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿La palabra de quién? Del Señor. ¿Dónde está sentado el Señor? A la diestra del Padre. O sea que Él ya... miren, eso es lo mismo que trabaja el presidente, oigan esto, trabaja el presidente de Sam's y de Walmart, se llama Sam Walton, que cuando vivía, ¿trabajaba él físicamente en las tiendas? Para nada, para nada. Tenía vicepresidente, jefe de operaciones, gerentes de las tiendas completas, todo eso. ¿Sí me explico? Pero a él venían los reportes. A la final todo llegaba a él, ¿verdad? ¿Quién dirige la iglesia? Al Señor Jesucristo. ¿A quién llegan los reportes? A él. ¿Está aquí él a que en estos momentos está haciendo la labor? No. Él dejó todo por escrito. Estas organizaciones funcionan porque ya todo el sistema operativo está por escrito. Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Claro está que eso es un asunto que está en evolución. Por ejemplo, hoy en día ha llegado el asunto de las computadoras que toda la gente está comprando por medio de Amazon. Entonces ya ellos tienen que hacer una nueva programación para entrar en el campo de la computadora, de que la gente compra por la computadora. Ellos están haciendo todo lo posible para que la gente vaya al internet y compre por medio de ellos en la computadora. ¿Se dan cuenta? O sea que va cambiando. No es así con la iglesia tiene las instrucciones por escrito, todo lo que necesita ya está listo. Pero ¿quién lo está haciendo? Él es el director general, él es la cabeza, ¿verdad? El jefe de la iglesia. Entonces, él maneja todas estas cosas, no es que está con los brazos cruzados. No, a él le están llegando los reportes diariamente y los tiene que ver, ¿okay? Y las acusaciones que tiene y todo lo demás. Entonces, para nosotros es sumamente importante ver esto. No está sentado con los brazos cruzados. Y además está manteniendo el universo. En Hechos 28:30 dice, y Pablo, que se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, recibía a todos los que iban a verlo. Ahora desde Roma. Entonces ya salió el evangelio de Israel, pasa por Samaria, por Galilea, por todos esos lugares, y después ya comienza a difundirse por el mundo entero. Claro está que Pablo, por la gracia de Dios, debido a que desobedeció al Espíritu Santo, porque él quería ir a los suyos, que amaba a los suyos, pero el Espíritu Santo le dijo, no vayas allá, yo tengo un apóstol que es Pablo, para que se dedique a los judíos. Pero este hombre conocía, que estudió bajo Gamaliel, la Universidad de Shammah, y era un hombre sumamente entendido, él conocía a los fariseos, pero Dios no, yo no quiero que vayas con ellos. Se fue para allá y terminó en la cárcel. Ahora está en Roma, ¿verdad? Entonces en Hechos se habla de él y dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Esa habitación que él alquilaba, ustedes oyeron que la alquilaba, ¿verdad? A él lo pusieron preso, ¿ok? Y preso significaba que él tenía que pagar por su habitación. Él tenía que pagar por su apartamento porque tenía soldados con él. Él no podía salir de ahí. A él venían a visitarlo. A él le traían comida, a él le traían ropa, a él le traían libros. ¿Oyeron eso? Esa es la verdadera ley. Recuerden, los romanos no tenían cárceles. Ellos te juzgaban y si te encontraban culpable te daban 30 latigazos, 15 latigazos o te mataban. Y fuera de aquí. Y no lo queremos ver más aquí. No te metían 20 años de prisión. Si tú matabas a alguien, morías. Ya está, se acabó. Si tenías sedición en contra del Estado, morías. Eran terribles, pero mantenían un orden espectacular. Todo el mundo se regía porque ¿quién va a querer que le quiten la piel? Entonces, dice, entonces, que le hay que clarificar eso, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, ¿verdad? Y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Ya está predicando el Evangelio en Roma, ¿ok?
y se difunde el Evangelio. Esto es orquestado por el Señor, porque ¿quién es apóstol él? Del Señor Jesucristo. Yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea que él es uno de los gerentes generales de la organización divina del cielo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 19, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que aprendieron a Jesús. Entonces, aquí estamos viendo, perdón, ahí les di un hermano, uno adicional que no tiene que ver con esto, sino que el que quería darle últimamente era el previo, porque hasta aquí vamos a llegar, porque el que le voy a presentar próximo tiene que ver con otra porción que les quiero dar. Pero ustedes se dan cuenta que la iglesia crecía y la iglesia era orquestada por el Señor, la iglesia, por medio de su palabra, desde el cielo. Sí, a la iglesia, eso sí lo está haciendo Él. Pero Él no está gobernando el mundo, como dicen los teólogos del reino ahora, desde el cielo. Que Él gobierna el mundo entero, que este es el reino de Dios. Porque el reino de Dios se caracteriza por el orden y por la mano de hierro. Ahí no hay nada de eso, señores. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a estar gobernando con Él con el juicio perfecto de Dios? Nosotros que regresamos con Él. O sea que ahí no va a haber gente que se compra para que salga la persona con dinero con la suya. No, señores, eso no existe. Entonces, es algo maravilloso, tenemos que entender esto. Nosotros nos damos cuenta de que estos teólogos del reino ahora están muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta de que Jesús, en estos momentos, a la diestra del Padre, tiene una labor espectacular, está haciendo muchísimas cosas. Como dicen hoy en día en inglés, está multitasking, ¿okay? Haciendo muchas cosas a la misma vez. No es que está sentado con los brazos cruzados, como dicen los teólogos del reino ahora, pero lo que no está haciendo es gobernando al mundo desde el cielo en estos momentos. Eso está en las manos de Satanás, porque a Satanás se le dio para que él presentara su caso. Y él está en eso, y no lo va a poder hacer porque la iglesia lo detiene, y finalmente la iglesia es sacada, y viene la depuración divina, y vienen los sellos, las trompetas y las copas, el desastre, termina él encarcelado. Nosotros sabemos cómo termina todo esto, ¿okay? Y también sabemos cuál es nuestro futuro. Tenemos un futuro espectacular en el Señor, si lo queremos, si lo toman en serio, señoras y señores. No, esto lo dice Dios, nos lo dice a nosotros. ¿Le creemos o no le creemos? Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, de tener esta información como embajadores tuyos, Señor. Es una información extraordinaria para nosotros, porque sabemos cómo somos orquestados desde el cielo y que nuestro Señor Jesucristo está sentado en sucesión a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cosa que no va a ocurrir sino después del periodo de la tribulación y al final del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos entonces que todas las cosas que estudiamos en nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.